El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. El siguiente segmento. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos, ahora 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias a Sintonía, gracias justamente los mensajes que hemos recibido por parte de nuestra amable audiencia, como toda una vida, ¿no? Oyentes que coinciden y que discrepan con nuestra visión, y eso es lo legítimo, es parte de la libertad de expresión. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Contarles a propósito de una nota que dimos lectura en la primera parte de nuestro espacio de noticias, la había publicado el portal Primicias, entre otros medios, dimos lectura a la nota del portal Primicias. La Secretaría Anticorrupción pide investigar a la exministra de Inclusión Económica y Social y actual asambleísta Doris Solís por el caso Coopera. Dice el cuerpo de la noticia que en enero del 2014 el Instituto de Economía Popular y Solidaria habría comprado el negocio e inmuebles de la extinta cooperativa Coopera, una operación que superó los 10 millones de dólares, autorizada por Doris Solís, en ese momento ministra de Inclusión Económica y Social. Quien ha planteado esta alerta es la secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, que visita nuestra mesa de trabajo. Abogada, bienvenida, buenos días. Bienvenida, ¿cómo le va? secretaria. Buen día, Fabricio, Alexis, gracias por el espacio. Bueno, coméntanos un poquito cuál es la duda que se ha generado a propósito de este tema. A ver, la Secretaría Anticorrupción en el mes de agosto solicitó a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la desclasificación de información del caso Coopera, ¿no? Hay que poner un poquito en contexto. El caso Coopera fue un caso que conmocionó a la SOA y al Guaya. Cerca de 113,000 familias fueron perjudicadas por el cierre de esta cooperativa. Obviamente los manejos ilícitos que se dieron en esta institución decantaron en la detención del gerente general, que está cumpliendo una sentencia en este momento, y se había identificado un perjuicio de aproximadamente 48 millones de dólares. Pero claro, también era importante mencionar cuál era el contexto político bajo el cual se dio la disolución de la compañía y obviamente su liquidación. El exgerente fue candidato a la asamblea también, tenía alguna vinculación política con el gobierno de aquel entonces y con algunos candidatos a la asamblea inclusive. Entonces, claro, había alguna preocupación también de que existiera desvío de fondos para financiamiento de esta campaña. Pero es una investigación que todavía está en curso. Cuando nosotros solicitamos la desclasificación de la información en agosto, empezamos a revisar, son cerca de 11,000 cajas de documentos, hay muchos... Además, denuncias presentadas por perjudicados todavía del cierre. Cerca del 90% de los socios de la cooperativa han sido ya, a ellos se les ha devuelto sus recursos. Sin embargo, hay un 5% que aún todavía espera que sea compensado con sus dineros que todavía no se les ha dado. ¿Por qué montos? El monto es de aproximadamente 2 millones de dólares todavía Están faltantes, sí, para poder compensar estos valores que aún no han sido devueltos, ¿no? Y claro, los procesos que nosotros hemos hecho de investigación ha sido en función de los abogados de los perjudicados, que nos han dado algunos documentos y la posibilidad de empezar una investigación específica, porque como manifiesto hay muchísima información. Entonces, en esta investigación nos llegó documentos sobre la compra de los activos de la cooperativa Coopera en el año 2014 por cerca de 10,2 millones de dólares, bajo 2 resoluciones que autorizó la exministra Doris Solís y que, claro, estaban no en consonancia con lo que el Instituto de Economía Popular y Solidaria tiene como competencia. Es importante también recalcar que al IEPS se le incrementa el presupuesto a través de un cambio en la proforma presupuestaria por parte del ministro de Finanzas de aquel entonces, y claro, se transfieren estos 10,2 millones de dólares en 2 transacciones y se adquieren los bienes de Coopera para que sea el IEPS en coadministración con una compañía y una empresa conformada unos días antes denominada Prograservit, que hasta la fecha administra los activos que fueron adquiridos a Coopera. Déjeme interrumpirle. ¿Qué tiene que ver el Instituto de Economía Popular y Solidaria con el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Está bajo la dependencia del ministerio, ¿no? Es una institución adscrita al Ministerio de Economía, al Ministerio de Inclusión Económica y Social. No es autónomo el instituto. No es autónomo, de hecho depende para muchas de sus resoluciones del ministerio, ¿no? Entonces, claro, en aquel entonces se hacen estas resoluciones, además llama la atención las fechas con las que se autoriza, ¿no?
se solicita el día 1 y el día 2 ya tenían prácticamente la aprobación lista para poder participar en la subasta de los activos. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Que estos bienes no han sido administrados directamente por el IEPS, porque digamos hasta ahí podría justificarse de alguna forma, sino más bien lo han hecho directamente quienes son socios de la empresa Prograservit, que está conformada por ex proveedores de la empresa Coopera. Y en algunos casos también por ex empleados de la compañía Coopera, de la cooperativa. Entonces, la investigación y la denuncia que nosotros hemos presentado ya a la Fiscalía radica fundamentalmente en la posibilidad de que se identifique o no, eso lo determinará la propia investigación, un posible peculado. Porque al momento... ¿Que sería cometido por parte de quién? ¿De los funcionarios de Coopera y de en este caso, por quien autoriza la adquisición? O sea, y habrá que ver qué dice, y, por supuesto, y habrá que ver qué determina también la investigación. Porque, claro, está el director del IEPS, que también es quien hace la adquisición, es quien firma el convenio de coadministración con Prograservit, esta empresa privada. Bueno, hay expresiones que manifiestan que no es una compañía privada, que es una cooperativa del sistema de economía popular y solidaria, pero finalmente los socios son personas naturales de derecho privado. Ayer en la Asamblea Nacional, la asambleísta Marcela Guiñaga, durante la intervención a propósito de la Ley de Crecimiento Económico, hizo referencia a este tema y generó un cuestionamiento señalando por qué la Secretaría Anticorrupción presenta una noticia criminis y no acude a la Fiscalía a presentar una denuncia formal sobre este tema. Porque es la Fiscalía la dueña de la acción penal y le corresponde además identificar cuáles son los elementos adicionales que pudieran incluirse en el expediente de la Pero denuncia. ustedes sí podrían actuar como denunciantes. Nosotros podríamos hacerlo ¿Por qué no lo eventualmente. La preocupación que tenemos de presentar una denuncia directamente es, nosotros somos funcionarios de libre nombramiento y remoción y podría eventualmente desestimarse la denuncia, ¿no? Tener que acudir al reconocimiento de firmas, a las audiencias respectivas. Nosotros podríamos hacerlo estando o no en la función del cargo, pero ser un denunciante de manera específica requiere otras connotaciones en el proceso jurídico. Pero tal vez será porque no están seguros, simplemente están pidiendo una investigación, pero no es que efectivamente se ha confirmado que podría haber peculado. Son cerca de 196 fojas presentadas a la Fiscalía y la certeza que tenemos respecto a los hechos que hemos investigado de manera preliminar nos facultan para poder presentar la noticia criminis, que es muy parecido también a la denuncia, solamente hay un tema de formalismo. ¿Hay algún desvío ahí? ¿De cuánto podría ser además? Eso lo Aparte del determinará... uso de los 10 millones de dólares. Eso lo determinará la investigación, pero no hay Alexis. todavía una cifra, un monto. No, eso lo determinará la investigación, porque además hay cerca de $78,000 que fueron invertidos para la valoración de los activos y del negocio que mantenía Coopera en aquel entonces. Esto se suscribió con la Universidad de Cuenca y además lo hacen de manera previa, justo antes de generar la subasta de los activos. Entonces, todos esos elementos previos, los instrumentos que necesita la Fiscalía, tendrá que además requerirlos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Nosotros hemos pedido la mayor cantidad de información, pero como insisto, hay muchos documentos que podrán servir también para el proceso. Ayer mismo la asambleísta Doris Solís emitió un comunicado que consta de cuatro ítems donde hace algunas puntualizaciones respecto de este tema. Voy a leer uno por uno y le quiero pedir sobre cada uno de ellos una reacción a nuestra invitada, la secretaria Anticorrupción Dora Ordóñez. Dice en el número 1, Doris Solís: en el tema de la quiebra por mala administración de sus gerentes de la cooperativa Coopera, se me ha querido sistemáticamente acusar sin pruebas, pues cuando fui ministra del MIES en el 2012, esa cartera de Estado ya no tenía la competencia sobre el control de las cooperativas. La Ley de Economía Popular y Solidaria, expedida en mayo del 2011, pasa dicha competencia a la superintendencia. Inclusive una denuncia presentada fue archivada en el 2017 por la Corte Nacional de Justicia por no haber pruebas en mi contra. Llama además la atención que, habiendo existido Coopera desde el año 2003, ningún ministro o ministra de los que sí tuvieron responsabilidad en el control de las cooperativas sea siquiera mencionado, lo cual muestra el claro sesgo político con el que se han manejado este tema. Hay un tema que hay que A ver, precisar. Nosotros correcto. no le estamos no estamos presentando a Fiscalía una noticia criminis a propósito de la quiebra de Coopera. No, ese es un tema que ya está judicializado. De hecho, el exgerente está preso, está cumpliendo una condena por enriquecimiento ilícito, y lo que sí hay que recordar es que fue candidato en el 2013, el exgerente Rodrigo Aucay, por el Movimiento Alianza País, y además era presentado como el candidato del cooperativismo, ¿no? Y además, referente a la competencia, cuando ella dice... El de Coopera era el candidato del cooperativismo. Claro, así fue como se lo presentó en aquel momento.
de campaña. Claro, era candidato a la Asamblea Nacional. Pero hay un tema importante. Nosotros no estamos refiriéndonos a la quiebra de Coopera, sino la adquisición de estos activos, ¿no? Entonces, eso sí estaba bajo la responsabilidad del ministerio, porque existía una disposición transitoria en donde se manifestaba que hasta que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria entre en funcionamiento, era el MIES quien debía hacer los reportes periódicos. Secretaria, ¿cuál es la necesario situación revisar la línea de actual tiempo. de Coopera? Y de Está liquidada, ya está liquidada totalmente, sin embargo hay un 5% todavía de socios que no han sido... En estos a quienes mismos no se les ha días devuelto. ha surgido un tema de corrupción y quisiéramos saber si es que la secretaría que usted lidera ya está sobre la marcha investigando. ¿Qué es lo que pasa con el Teodoro Maldonado? Ahí hubo una publicación de prensa de algunos medios digitales que incluso señalan a una familia tradicional guayaquileña liderada por un ex presidente que estaría vinculada en los sobreprecios de la venta de insumos médicos. Esta denuncia a nosotros nos llegó desde el mismo presidente del directorio del IES, de hecho, tenemos un expediente abierto. Sin embargo, si es que nosotros no tenemos toda la información, no podemos judicializar la causa. Por eso es que todavía no la habíamos hecho pública, pero lo que vemos también, el periodismo de investigación ha estado haciendo también su trabajo y ya lo ha hecho público, ¿no? Pero digo que aquí nosotros también se tenemos podría un aplicar la expediente. noticia crímenes, ¿no? Pedirle a la Fiscalía entregar esa noticia crímenes para que la Fiscalía investigue. Sí, pero para poder presentar la noticia crímenes también necesitamos tener algunos elementos. De hecho, la información que hemos requerido al hospital ya está sustentándose en el expediente, lo estamos haciendo a través de nuestra dirección de investigación y claro, son procesos que toman tiempo. Pero el hecho es real. Hubo Sí, un sí. caso de corrupción durante este gobierno. Ha en el sido Hospital Teodoro denunciado, Maldonado. ha sido denunciado, pero nosotros no somos los jueces. Entiendo que este es un caso que también lo investigará la Fiscalía, pero sí hay irregularidades, eso sí es verdad, y a nosotros nos ha llegado alguna información. En otro caso, hace una semana más o menos, secretaria, usted dijo que se estimaba en 2.000 millones de dólares del desvío de fondos durante la administración anterior, correspondientes a 8 proyectos estratégicos y que habrían causado un perjuicio económico. En esa misma rueda de prensa, usted, hay una frase que cita El Universo que me llama mucho la atención. Dice, abren comillas, hay mucha subjetividad en ese análisis, se habla de que pueden ser cerca de 30.000 millones, hay otra cifra que hablan de 70.000 millones, pero esta valoración además atiende a los intereses que existen detrás de quienes las pronuncian. Es decir, que las denuncias anticorrupción, digamos, se han presentado desde la subjetividad muy a la ligera, y usted dice que el desvío es de 2.000 millones de dólares. Yo creo que ha tratado de desvirtuarse mis declaraciones de un medio de comunicación colega de ustedes. Yo me refería específicamente a 8 proyectos que han sido analizados sí, a través, proyectos, sí. a través de una consultoría que se hizo con el Programa de las Naciones Unidas Con para el PNUD. Desarrollo, y ahí se ha hecho esta valoración, y esa es la documentación que nosotros tenemos como respaldo específicamente de esos proyectos. La Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho una valoración de cerca de 35.000 millones como perjuicio al Estado. El BID ha dicho lo propio, con cerca de 70.000 millones. Yo lo que creo es que deberíamos sentarnos en una mesa de trabajo, porque además todas estas instituciones o estas dependencias, como en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, perseguimos el mismo fin, que es erradicar la corrupción en el país. Pero en este momento se puede establecer una cifra real de cuánto le ha costado la corrupción al Ecuador, porque hay un montón de cifras, ¿no? Y yo, esta pregunta hicimos públicamente el contertulio quien habla la semana anterior. Digamos, unos dicen 70.000, otros dicen 50.000, otros dicen 40.000, otros dicen 30.000. Bueno, digamos que cualquiera de esas cifras es real. ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Hay o no una cifra real? Hay una cifra real en función de quién haya hecho el análisis. Si es que nos pregunta como Secretaría Anticorrupción, yo me referiría a los 8 proyectos que están sustentados en un informe técnico. Ahí hay 2.000 millones de desvíos. Hay 2.000 millones en 8 proyectos. Pero la Comisión Nacional Anticorrupción, en cambio, defiende su propuesta de que son 35.000 millones desviados. Por eso yo decía, sentémonos en una mesa, trabajemos sobre la información que tengamos cada una de las instituciones y sobre eso resolvamos. Pero más allá de definir cuál es el monto, lo importante es cómo lo recuperamos. Y esa es una exigencia que la ciudadanía tiene. Pero no, sí es importante definir el monto, secretaria. ¿Sabe por qué? Porque la gente se crea unos monstruos, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan robado 70.000 millones? Porque robarse un caramelo no es igual que robarse la bolsa de caramelos, ¿no? Entonces, cuando se habla de que se han llevado 70.000 millones de dólares, ¿qué monstruo le hace ese daño al país? Pues? Bueno, es que son Entonces más de 10 años. Sí es ¿no? importante definir la cifra. Sin duda. Y además hay que considerar el periodo de tiempo. La temporalidad es importante. Y además cuáles fueron los mecanismos y cómo se lograron estos desvíos de recursos.
pero también en dónde están. Eso es importante. La gente exige que se pueda generar un proceso nacional o de cooperación internacional para la recuperación de activos. Y en eso estamos trabajando, porque no es una tarea sencilla, ¿no? Se requiere de la normativa legal vigente, se requiere de precisamente la cooperación para los entes de justicia a nivel nacional e internacional, se requiere que las instituciones del país tengan un proceso de cooperación interinstitucional. No es tan sencillo. ¿Y hay una estamos ruta de ese trabajando dinero, en eso. o no? En algunos proyectos que ya están, procesos que ya están judicializados, se tiene alguna evidencia, pero mientras no tengamos el marco jurídico, se vuelve más complejo. Déjeme retomar rápidamente el tema de Coopera. Hay un par de cosas adicionales que escribió Doris Solís en un comunicado. El liquidador de Coopera en enero del 2014, dice Doris Solís, llamó un concurso público para la venta de los activos productivos de esta cooperativa, que no solo tenía la parte financiera de ahorro y crédito, sino también el negocio en marcha de granjas y tiendas de productos agropecuarios. El avalúo de dichos bienes y negocio en marcha fue realizado técnicamente por la Universidad de Cuenca, entidad de reconocida seriedad y prestigio. Para facilitar la devolución del dinero a todos los acreedores y apoyar a los pequeños productores, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, destinado por ley al apoyo de los emprendimientos de la economía popular y solidaria, adquirió en concurso público y transparente las granjas, activos productivos y el negocio agropecuario de Coopera. Esta decisión se enmarca en la Constitución y la ley del sector, que ordena al Estado incentivar la economía popular y solidaria, y esto es cooperativas, asociaciones, comunidades, sector de producción sin fines de lucro, y que en general integran los sectores sociales de menores ingresos. Y por ello, como ministra, aprobé la resolución para que el instituto participe en el concurso público. O sea, ella está reconociendo que sí aprobó la resolución. Así es. Pero dice que está enmarcada o estuvo enmarcada dentro de la Constitución. Ahí llaman la atención también las fechas, toda vez que en noviembre del 2013 ella requiere de la Universidad de Cuenca la valoración de los activos, en noviembre del 2013, y el liquidador llama a concurso en enero del 2014. Es decir, ella ya sabía que se iba a llamar a concurso para la compra de los activos. Eso por un lado, eso tendrá que definir la investigación. Y por otro lado, respecto al monto de la valoración que hizo la universidad en cerca de 8,9 millones de dólares, en su momento podrá haberse justificado un informe técnico. Lo que preocupa es que a la fecha, de acuerdo a información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estarían valorados en 3 millones de dólares. Pero adicionalmente, Prograservit, esta empresa de privados, de cooperativistas, digamos así, o de socios de una cooperativa, está requiriendo que se le transfiera desde el IEPS 5 millones de dólares más, porque ha sido un negocio que ha venido reportando siempre pérdidas. Y desde el IEPS estamos hablando de que son recursos públicos. Son recursos públicos, claro. Pero Prograservit, dice Doris Solís, no es una empresa privada. Cita textual de Doris Solís, como erradamente afirma la secretaria que hace la acusación, sino es una cooperativa de finalidad social sin fines de lucro. Es lo que dice Doris Solís. El Estatuto de Conformación de la Cooperativa, en el artículo 3 dice, en su objeto social, no se menciona que es una cooperativa sin fines de lucro. Secretaria, antes de irnos de feriado, circuló un audio suyo cuando era concejala del Cantón Cuenca, por el movimiento Creo, donde usted hacía una serie de acusaciones en enero de 2017 en contra del entonces candidato presidencial Lenín Moreno por haberse beneficiado de unos contratos en el sector público a través de su fundación Eventa. ¿Qué pasó con esa denuncia en contra del presidente Moreno? Tengo entendido que había denuncias también de que se beneficiaba de esos contratos aún siendo vicepresidente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta es una denuncia perniciosa, ¿no? Que viene de la cuenta de Rafael Correa. Y obviamente... No, pero el video es suyo. A propósito, sí, pero él es quien lo publica. Ahora, creo que es un medio cuencano en realidad, porque recoge declaraciones suyas. Sí, pero eso fue en el año, eso fue en el 2017 a propósito del proceso electoral. Ajá. Pero la denuncia, la publicación la hace Rafael Correa. A propósito, Correa. Sí, a propósito de mis declaraciones, porque empezó con un primer tuit a propósito de mis declaraciones de los 2.000 millones en los 8 proyectos. Ajá. A ver, las funciones que me competen en la actualidad y en su momento como concejala están enmarcadas en el ámbito de lo que la ley me faculta. En aquel momento, yo fui concejala, en aquel momento, no, eso también debo mencionar, yo siempre pertenecía a un movimiento provincial. ¿Cuál es? Participa, es un movimiento de la provincia de La Suay, que tenía una alianza electoral en el año 2017 por la candidatura de Lasso. Hay que mencionar algo importante también. Siempre pensamos que Lenín Moreno era el candidato a la continuidad de Rafael Correa y de ese proyecto político. Yo sí debo reconocer el giro democrático que ha dado el presidente y por eso estoy en este gobierno colaborando además. Y he sido llamada para combatir y trabajar en lucha contra la corrupción a propósito de mis funciones como concejala también.
¿Pero en qué estado quedó esa denuncia? O sea, ¿o era o nosotros no era verdad la presentamos- denuncia en contra de Nosotros Moreno? presentamos la información, teníamos las facturas respectivas que fueron entregadas o facturadas a la empresa Etapa y se las entregó en su momento al candidato a la asamblea, Esteban Bernal. Sí, pero si no se la judicializó en su momento, pues ya no me corresponde responder sobre ¿Pero eso. usted tenía alguna evidencia que sustente esa denuncia matizada en esa declaración que se hizo pública en aquel Existían momento? las facturas que se hicieron desde la Fundación Eventa, ¿no?, a la empresa Etapa por las charlas que fueron dadas. Pero no Si usted prosiguió me la pregunta, investigación. no prosiguió la investigación porque fue entregada hacia la Asamblea para que se genere un proceso de fiscalización. Nunca se la judicializó, nunca se la entregó a Contraloría, aunque Contraloría permanentemente hace exámenes a las inversiones que tienen las empresas públicas y también los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, la Contraloría podría de oficio nuevamente empezar a revisar esos Si es que no ha contratos con prescrito la Fundación acción, Eventa. claro, si es que no ha prescrito la acción, podría hacerlo. Pero yo sí quiero resaltar el trabajo que ha hecho la Secretaría Anticorrupción a través de la conformación mediante un decreto presidencial. Yo fui invitada a trabajar en la Secretaría y debo reconocer que más allá de este proceso democrático también hay nobleza en el presidente, toda vez que he conferido he proferido esas expresiones hace algunos años. Usted tiene una visión distinta hoy del presidente Moreno, no tiene la misma visión hoy, 6 de noviembre del 2019, que tuvo en aquella campaña en 2017. Y lo digo de manera categórica por una razón, Fabricio, porque de los 6 meses que estoy en la Secretaría Anticorrupción, jamás hemos recibido una llamada del presidente que diga, este caso sí se investiga y este no. Como y usted estará de acuerdo conmigo, Fabricio, cuando se llamó a la consulta popular, usted estaba de acuerdo también con eso, en que no tengamos reelección indefinida, en que reformulemos el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí yo empecé a interesarme también por la propuesta política del presidente. O sea que usted ahora podría, digamos, también reabrir esos casos, ¿o no? De ser el caso, la Secretaría tendría que hacerlo. Se nos ha preguntado mucho por INA Papers, por ejemplo. Ajá. ¿Qué haría la Secretaría Anticorrupción ante esto? Es un proceso judicializado. Si la Fiscalía requiriera información de la Secretaría Anticorrupción, porque además es parte de nuestra competencia, no tendríamos por qué no entregar información. Aparte de el lo que presidente además lo ha dicho, ¿no? Vamos a investigar los casos de corrupción de ahora, de antes y los que pudieran venir. Pero la Secretaría también está enmarcada en prevenir la corrupción. Por eso ayer nomás suscribimos un convenio con el Ministerio de Trabajo para poder capacitar, concientizar, dar charlas informativas a funcionarios, cerca de 3.000 servidores públicos en una primera fase, y esperamos hacerlo también y amplificarlo hacia otras instituciones. Usted ha dicho que le ha sorprendido gratamente la apertura que ha tenido el presidente Moreno. Y claro, o sea, finalmente termina llamando mucho la atención cómo es que una detractora de Alianza País, del mismo Moreno siendo candidato, termina trabajando para su gobierno. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Fue el presidente quien le llamó y le dijo Dora o doctora Ordóñez, no sé cómo No, le no trate, directamente. y le diga, ven, quiero que colabores en mi gobierno? No directamente, fue a través de otros ministros, ¿no?, de diferentes carteras de Estado que han conocido mi trabajo en el Consejo Cantonal de Cuenca, y claro, debo reconocer que lo pensé 2 veces, sobre todo por la familia, porque mi familia está en Cuenca, ¿no? Ya hay que acudir a donde está el llamado del deber. La difusión de este reportaje que recoge esas declaraciones suyas, ¿le puso mal predicamento a usted al interior del gabinete o no? No, en absoluto. Ayer tuvimos gabinete presidencial, una convocatoria en la tarde, y más bien he sentido mucha solidaridad por parte de los colegas. Alguien podría pensar que ese es el reflejo de que no tiene Dolor Ordóñez una actitud coherente con su forma de pensar. Recordemos que muchas de las personas que incluso estamos también colaborando en el gobierno, en su momento fuimos detractores de la candidatura del presidente Lenín Moreno, porque, insisto, representaba la continuidad del abuso de poder, de el autoritarismo, de este ejecutivo pulpo que cooptaba absolutamente todo. Pero este giro que ha dado desde el inicio, inclusive que ha permitido ¿Este giro además... hacia dónde? ¿A la derecha? No, este giro democrático, sin duda. Este giro democrático ha permitido que además se puedan consolidar diferentes iniciativas políticas en el gobierno. Que personajes como usted, respetable desde luego, Dora, esté en el gobierno de Moreno, ¿significa que hay un cogobierno con Lazo y con el Movimiento Creo o no? Yo no manejo las estrategias ni las alianzas políticas. Mi rol es fundamentalmente el de la lucha contra la corrupción, pero sobre todo de la prevención de la corrupción, así que creo que esa respuesta no me corresponde.
tendrá que preguntarse a los directores de cada movimiento. ¿Usted es ¿no? adherente de Creo, No, secretaria? no. Yo fui militante del Movimiento Participa, que es un movimiento provincial ¿Quién de la lidera SUAY, en la SUAY? pero el ex prefecto Paul Carrasco, pero estoy desafiliada desde el día 1 que me incorporé al gobierno porque precisamente había requerido tener una independencia partidista para ¿Y usted después para que termine trabajar. el gobierno del presidente Moreno tiene aspiraciones de regresar nuevamente a la política activa en Azuay? No lo sabría, no sabría responder esa pregunta ahora. Trabajo en este momento y siempre me manejo por el aquí y el ahora. ¿Usted piensa en el Pero, presente, sí, más que en el futuro? Sin duda. Creo que hay que solucionar los problemas ahora y bueno, veamos después. Pero pensar en una candidatura o en hacer activismo político partidista no lo he pensado. No, la verdad no he resuelto nada. Correcto. Abogada, gracias por el tiempo. Gracias, Vamos, Fabricio, gracias, Alex, gentil. gracias. Adora Ordóñez, secretaria anticorrupción, conversando aquí en A Primera Hora, evidentemente sobre los temas asociados a sus funciones y claro, le consultamos y solicitamos una explicación a propósito de esta declaración que formulé en 2017 y que se hizo viral durante el curso de la semana anterior. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 32 minutos.